Vamos a comenzar con el síndrome ulceroso. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Su definición es el conjunto de síntomas y signos producidos por una pérdida de sustancia de la pared gástrica que rebasa la membrana de la mucosa y la torna accesible al ácido clorhídrico y al flujo alcalino. Las úlceras suelen ser menores de 1 centímetro de diámetro, múltiples y superficiales y pueden aparecer en cualquier zona dentro del estómago. Su base es de color pardo, mientras que la mucosa adyacente va a ser normal. Puede afectar una o más capas del estómago o del duodeno y, y hasta internarse hasta el músculo liso. Se altera la secreción de mucosas por un aumento en los factores agresivos, que es la principal determinancia. En factores agresivos hay el ácido, pepsina, también está el Helicobacter pylori, las AINES, tabaco, alcohol, y en factores defensivos tenemos a la barrera mucosa, secreción de bicarbonato, adecuada circulación de la mucosa, reparación tisular. La curación de la capa muscular se da por reemplazo con el tejido cicatrizal, y la capa mucosa que recubre esta también se va a regenerar, pero en este caso no se va a regenerar de forma correcta, produciendo la ulceración. Siguiente diapositiva. Sus causas principalmente son una infección por Helicobacter pylori. Se considera que alrededor del 50% de la población mundial está afectada por este. Se da una colonización en el antro gástrico y las áreas metaplasias gástrica duodenal. Esto va a predisponer a gastritis y también a ulceración. El consumo de las AINES es un grupo de fármacos muy utilizados y pueden favorecer a la producción de úlceras mediante su acción local y sistemática. En lo local, debido a que puede difundir libremente a través de las barreras gástricas y pueden producir daño celular. En lo sistémico, se debe a que la actividad inhibitoria sobre la ciclooxigenasa, disminuyendo la síntesis de prostaglandinas, y se va a producir una reducción del flujo sanguíneo, reducción de la producción de moco y de bicarbonato. En el café y alcohol, el alcohol en concentraciones elevadas puede producir lesiones difusas. Y el café y el mate también pueden aumentar la secreción ácida. El tabaco va a dificultar la cicatrización, y el estrés, en casos de un estrés fisiológico prolongado, pueden causar un aumento de la secreción ácida. Siguiente diapositiva. En los síntomas, las manifestaciones van a ser, los principales van a ser dolor, que está localizado en el epigastrio. Hay una acidez, un ardor, siente como si le quemara. Es prepandia, o sea que se presenta a menudo en ayuno o al despertarse entre comidas o en la noche. Puede presentar también náuseas y vómitos. Los vómitos suelen calmar el dolor porque se está eliminando los jugos gástricos que se tiene, y también se siente esta sensación de calma cuando se toma leche o algún antiácido. Eso también es una característica. En los síntomas accesorios hay también la regurgitación ácida y la aerofagia, que es una ansiedad, por la ansiedad va a tragar aire.
Siguiente diapositiva. Entre los tipos, según su ubicación, van a haber úlceras duodenal y también gástrica. En la gástrica es más frecuente en mayores de 60 años. El dolor suele aparecer con las comidas y está relacionado más que todo, más comúnmente con las AINES. En la duodenal se presenta con mayor frecuencia en adultos jóvenes y se alivia al consumir alimentos. Suele ser más intensa y está acompañado por pérdida de peso, anorexia y muy comúnmente causada por el, el Helicobacter pylori y no por las AINES. Eso sería su diferencia más resaltante. Una es con AINES, el otro no. Siguiente diapositiva. En su diagnóstico, eh, en la historia clínica anamnesis, el paciente debe mencionar dónde se está ubicando el dolor. Esto es importante para saber si es en el epigastrio. ¿Cuál es su atenuante? O sea, si ingiere comida o algún antiácido, siente una sensación de calma. Y si tiene algún síntoma agregado, como es la sensación de ardor. También se debe ver sus antecedentes de si existe esta enfermedad en su familia. También si hay consumo de AINES, aspirina, ibuprofeno, naproxeno. ¿No? Si es joven, es más frecuente las úlceras duodenales y si es adulto, más frecuente las úlceras gástricas. También preguntar el tipo de comida habitual y también el ritmo de consumo. En el examen físico puede presentar algún discreto dolor al palpar la región epigástrica, pero comúnmente no. La anamnesis es el criterio básico para el diagnóstico de estos y su evidencia o la certificación que te dará serán los demás exámenes que son la endoscopía gastrointestinal y el estudio radiográfico. Eh, También se pueden haber estudios de laboratorio como son el análisis de sangre, el análisis de aliento con urea y análisis de heces. En estos se pueden mostrar la presencia de Helicobacter pylori y esa sería la causa. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a conversar acerca del síndrome gástrico. Siguiente, por favor. Bien, definición. Son los signos y síntomas causados por la inflamación aguda o crónica de la mucosa que va a revestir el estómago. Las causas son la edad, el alcohol, el uso de fármacos como los AINES, el estrés, consecuencia de otra enfermedad como el VIH, menos frecuentes la enfermedad de Crohn, radiación, infecciones bacterianas y o virales como el citomegalovirus, lesiones directas cuando se usa alguna sonda gástrica, infección por la Helicobacter pylori. Y algunos signos y síntomas, pues es que la mayoría de personas con gastritis o gastropatía no tienen síntoma alguno, aunque en algunos casos se sienten síntomas de indigestión, conocida también como dispepsia. Se podrían incluir dolor o molestia en la parte superior del abdomen, es decir, en el epigastrio, náuseas o vómitos, sensación de llenura demasiado pronto durante la comida o después de esta, inapetencia, adelgazamiento. Si la gastropatía causa erosiones o úlceras, el revestimiento del estómago podría sangrar. Entonces, los síntomas de sangrado en el estómago pueden incluir heces de color negro con apariencia de alquitrán o sangre de color rojo o marrón mezclada con las heces, que es la melena, calambres, molestias o dolor en el abdomen, sensación de cansancio o falta de aliento o mareo, y vómito con sangre roja o vómito que parecen granos de café, que es la hematemesis. Siguiente, por favor. Este síndrome lo podemos dividir en dos tipos, que es la aguda y la crónica.
La aguda se desarrolla repentinamente y en periodos cortos de tiempo. Las manifestaciones clínicas que presentan son muy variadas y comprenden desde formas asintomáticas hasta cuadros graves con hemorragias digestivas altas e intensas o importantes síndromes generales infecciosos, ¿no? Como es la gastritis flemonosa con compromiso de ya el estado general. Generalmente cursan con manifestaciones leves y moderadas. Predominan los síntomas de dolor en el epigastrio, anorexia, que es la pérdida de peso, mareos y vómitos. En las personas debilitadas por otra enfermedad y también los niños y los ancianos, pues puede existirse una deshidratación y shock si las pérdidas de los vómitos o diarreas son muy intensas. Tenemos dos tipos, que es la gastritis flemonosa y la hemorrágica. La flemonosa, también llamada supurativa, se presenta en pacientes debilitados o con un sistema inmunitario deprimido. El paciente presenta una clínica claramente infecciosa, es decir, tiene fiebre, malestar general, escalofríos, disminución del peso y además náuseas y vómitos. En la palpación abdominal se observa un abdomen con un epigastrio duro y doloroso. Se puede conocer como el vientre en tabla o sucede en enfermos crónicos y ancianos tras presentar una sepsis. En la gastritis hemorrágica, pues son las más frecuentes. En la gastritis aguda, llegan en ocasiones a tener un carácter mortal. Suelen aparecer múltiples lesiones eritematosas y úlceras de predominio superficial del cuerpo y antro, pudiendo llegar incluso hasta el duodeno. Las causas más frecuentes de esta gastritis hemorrágica pues, se deben a la ingestión de ácido acetilsalicílico. En pacientes se presenta una clínica de sangrado con muy poca sintomatología, a lo mucho sería una astenia y cansancio profundo, por el síndrome anémico ferropénico que presentan, ¿no? Cuando hay pérdida hemática microscópica que generalmente pasa desapercibida por el paciente. Siguiente, por favor. Okay, en la gastritis crónica consiste en la inflamación inespecífica de la mucosa gástrica y su evolución es progresiva y larga, con una etiología múltiple que se caracteriza por presentar lesiones histológicas crónicas. La localización principal es en el antro y en el cuerpo gástrico. El agente etiológico principal es la infección por la Helicobacter pylori. Eh, Puede ser incluso hasta una precursora de alguna úlcera duodenal o algún cáncer gástrico. Algunos estudios la asocian al dolor y molestias postprandiales, que en ocasiones van unidos a síntomas y signos de anemia perniciosa o la anemia ferropénica. Se asienta sobre todo el antro y progresa hacia la pequeña curvatura gástrica. Tenemos a la gastritis linfocitaria, que mayormente se encuentra en el antro y se caracteriza por la presencia exactamente de linfocitos formando nódulos y folículos completos. Tenemos a la gastritis eosinófila, que en sí es una afección rara, consiste en la observación de eosinófilos en la mucosa gástrica y que puede extenderse a la capa serosa y muscular. Su etiología es desconocida, pero su mecanismo de actuación parece ser de tipo inmunológico por la rápida respuesta al tratamiento con corticoides. Los síntomas que puede tener el paciente es sentir un peso en el epigastrio, vómitos, náuseas, hemorragia digestiva alta y diarrea. Y en la gastritis granulomatosa, los síntomas dependen del grado de afección que esté el paciente. Pueden tener dolor, anemia ferropénica, hemorragia digestiva alta, si hay úlceras y también suelen aparecer vómitos. Siguiente, por favor. Ahora entramos a la sección de semiología y comenzamos con la historia clínica. Primero se empieza con la anamnesis. Si hay dolor, tenemos que usar la memotecnia de Alicia, que es la aparición. Si es brusco o insidioso, poco a poco. La localización, el paciente debe señalar con un dedo con toda la mano. Cuánta de intensidad, si el dolor es mucho o poco, leve. Características, es cómo es la forma del dolor. Urente, quemante, penetrante, irradiación, si el dolor se propaga a otras partes del cuerpo, y la evolución,
con uso ya de medicamentos. Además de esto, solemos preguntar el acompañamiento, ya que los pacientes presentan vómitos y también ciertas características en sus deposiciones. Para los vómitos tenemos que saber cuántas veces, cómo es el vómito, cuánto se ha vomitado. Y en las deposiciones igual, cuántas veces, cómo es y si tiene restos de alimentos, que también es importante. En antecedentes, saber si consume fármacos, si algún familiar padece otra enfermedad, si ha tenido viajes, anemia u otras enfermedades. En el examen físico, en la inspección, tenemos que ver si el abdomen está distendido, circulación colateral, si hay masas o un abdomen excavado, si tiene la piel seca o alguna debilidad. En la auscultación, si encontramos borborismo aumentado, percusión, si hay dolor al percutir, donde hay timpanismo o matidez, palpación, si hay tensión abdominal, dolor o sensibilidad aumentada. Siguiente, por favor. Y por último, exámenes diagnósticos, usando la endoscopía gastrointestinal, que en sí es un procedimiento que se hace el médico con un endoscopio para ver el revestimiento de la parte superior del aparato digestivo, como es el esófago, el estómago, también el duodeno. Durante este procedimiento, pues el médico obtiene biopsias pasando un instrumento a través del endoscopio para obtener pequeñas muestras de tejido de revestimiento del estómago y ya esas muestras se mandan donde el patólogo. También tenemos análisis de sangre para verificar si hay otras causas de la gastritis o señales de complicaciones. Análisis de heces para verificar si hay infección por Helicobacter pylori o sangre. En análisis de aliento con urea para verificar si hay también Helicobacter pylori. Esto es cuando el paciente trae una cápsula, un líquido pudín que contiene urea, etiquetado con un átomo de carbono especial. Entonces, si el paciente lo contiene este agente, pues la bacteria convertirá la urea en dióxido de carbono y después de unos minutos respirará en un recipiente exhalando pues, dióxido de carbono. Y tenemos el tránsito de la parte superior del aparato digestivo, que en sí es un procedimiento en el que el médico usa radiografías y un líquido calcáreo que es el bario para examinar esa parte y controlar si hay complicaciones. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí nomás, un momento. Un momentito. Bueno, entonces en relación al síndrome hiperesténico preprandial, que es el característico del síndrome ulceroso, nosotros vamos a sospechar de una úlcera que es una solución de continuidad, o sea, ya hay una lesión ahí en el estómago o en el duodeno. La característica principal es el dolor de tipo urente localizado en epigastrio, que tiene la particularidad de aparecer, como dice el nombre, preprandial, o sea, antes de comer. Puede ser en el despertar, o sea, despierta con el ardor, o después de comer a las 2 horas más o menos nuevamente viene el dolor. Hay náuseas y vómitos. Los vómitos alivian el dolor porque está eliminando lo ácido. Y cuando ingiere alimento le calma. ¿Y eso por qué? Porque cubre el alimento la solución de continuidad, entonces no permite que el ácido esté actuando ahí, entonces cubre momentáneamente, por eso es que le calma. En el examen físico prácticamente es negativo, ¿no? Y el examen tiene que ser, el diagnóstico se hace por la clínica y por la endoscopía. En el síndrome hiperesténico postprandial, que es sinónimo de gastritis, aquí el dolor también es urente o gravativo, localizado en epigastrio. Las náuseas y vómitos aumentan. Aquí la característica es que cuando come aumenta el dolor. Cuando come aumenta, diferente al otro, ¿no? Los vómitos aumentan el dolor. No, cuando come aumentan los vómitos.
incluso puede tener hematemesis o melena. Aquí la particularidad, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, en pacientes que están sedados, que no pueden hablar. Por ejemplo, acá que están en COVID, ¿no? Que están intubados, están sedados, no sabemos nosotros qué es lo que tiene, pero de repente en el examen físico lo encontramos pálido, cosa que no estuvo. Entonces, le vemos la conjuntiva valvular, está pálido, las palmas de la mano está pálido, pero no hay evidencia de sangrado. Entonces, nos obliga a colocarnos guante y hacer un tacto rectal. Si encontramos melena, quiere decir que está sangrando. Entonces, inmediatamente hacemos consulta a gastroenterología para que le hagan endoscopía. En la endoscopía le van a encontrar múltiples úlceras que son por estrés. Por ello que se llama úlceras de Curling, ¿no? Por estrés, porque no sabemos el paciente qué es lo que está sintiendo por dentro, interiormente, ¿no? Entonces es un cuadro de estrés terrible que obliga a que produzca más ácido clorhídrico y eso va a dañar todos. Y la otra situación que es también frecuente, por ejemplo, en los viejitos que toman bastante antiinflamatorio, aspirina, todo eso por sus dolores que tienen. Y es también frecuente también en esto. Adelante, siguiendo la exposición. Ya, doctor. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con el metabolismo de la bilirrubina, una vez que el eritrocito ha alcanzado la plenitud de su vida, que son 120 días, se va a volver muy frágil, como para seguir en el aparato circulatorio. Entonces, ya en el vaso ocurre la rotura de los hematíes, se rompe la membrana celular y la hemoglobina liberada es fagocitada por los macrófagos pertenecientes al sistema retículo endotelial o también llamado sistema fagocítico mononuclear. Aquí la hemoglobina se divide en globina y grupo hemo. Las globinas dan lugar a los aminoácidos y posteriormente a las proteínas. El grupo hemo, por acción de la hemoxigenasa, se convierte en biliverdina y también se libera dióxido de carbono y hierro en estado ferroso que se transporta al hígado o médula ósea por medio de una proteína que es la transferrina. Esta biliverdina, por acción de la biliverdina reductasa, se transforma en bilirrubina no conjugada o indirecta. Sale del macrófago, pero es insoluble en agua, así que no puede viajar sola en la sangre, además que es potencialmente tóxica. Siguiente, por favor. Por eso se une a la albúmina de forma reversible. Esta albúmina le ayuda a transportarse por la sangre y los líquidos intersticiales hacia el hígado. Entra a través del endotelio fenestrado de los sinusoides hepáticos, en donde se separa de la albúmina. Ya sola la bilirrubina no conjugada entra al hepatocito, donde gracias a una enzima llamada UDP-glucuroniltransferasa se transforma en bilirrubina directa y se hace soluble. Esta bilirrubina directa o conjugada pasa por los canalículos biliares, vesícula biliar y llega al duodeno, en donde por acción de las bacterias se oxida convirtiéndose en urobilinógeno, que se va para dos lados. El 80% como estercobilina en las heces, que es lo que le da el color café. Y el otro 20% que queda, el 10% de este 20% se va al riñón, eliminándose como urobilina que le da el color amarillo a la orina. Y el otro 90% pasa a través de la circulación portal hacia el hígado para volver a experimentar el mismo proceso y volver a ser eliminado por la vía biliar al intestino. Esto es la circulación enterohepática. Siguiente, por favor. Ahora la ictericia, que se define como la coloración amarilla de las escleras, las membranas mucosas y de la piel, causada por el exceso de bilirrubina conjugada o no conjugada en los líquidos extracelulares. Entre las causas podemos clasificarlas en prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas. En las prehepáticas se debe a la liberación de la bilirrubina no conjugada por destrucción de los eritrocitos o anemia hemolítica, o por el aumento de bilirrubina libre a causa de bajos niveles de albúmina. Tenemos a las causas congénitas y adquiridas. En las congénitas, está la anemia drepanocítica, esferocitosis o síndrome de Gilbert. En las causas adquiridas tenemos a la ictericia fisiológica del recién nacido, tóxicos como el veneno de serpiente, reacción hemolítica a transfusión,
administración de agua destilada en bacterias como puede ser la Bartonella, el Plasmodium o el Leptospira. En las causas intrahepáticas se deben a problemas con el árbol biliar dentro del hígado, que puede ser por destrucción de los hepatocitos, así como alteraciones del flujo por estos conductos. Entre estas tenemos principalmente la hepatitis viral y la cirrosis hepática. Luego la disminución en la captación de bilirrubina por el hígado y la disminución de la conjugación de la bilirrubina. Y en las poshepáticas es por una obstrucción del colédoco, lo que provoca una disminución de la velocidad de tránsito de la bilirrubina. Aquí está la coledocolitiasis, alteraciones estructurales del conducto biliar, obstrucción de conductos biliares ocasionada por tumores o atresia congénita de los conductos biliares extrahepáticos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son las pruebas de función hepática. Siguiente, por favor. Vamos a tener que, bueno, estas pruebas nos van a servir para poder detectar, diagnosticar y estimar la severidad de una lesión hepática. Y usualmente se toman como referencia varias pruebas para poder llevar un diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a tener las pruebas indicadoras de necrosis, que son las transaminasas y la deshidrogenasa láctica. Podemos tener también las pruebas indicadoras de colestasis, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitransferasa o transpeptidasa, las pruebas metabólicas de la bilirrubina y las pruebas que evalúan la síntesis proteica, como son la albúmina, globulinas y también el tiempo de protrombina. Siguiente, por favor. En lo que son las transaminasas vamos a tener la TGO y la TGP, que van a ser parte de las pruebas iniciales que se usan para detectar una enfermedad hepática. Se van a encontrar en lo que son riñones, corazón, músculos, pero van a tener su mayor concentración en lo que es el hígado. Y cuando este se inflama o lesiona, estas enzimas se liberan al torrente sanguíneo. Entonces, cualquier tipo de lesión de las células hepáticas pueden aumentar los niveles de estas enzimas. Ahora, la determinación de concentración en sangre de las enzimas nos va a poder proporcionar información importante sobre cómo está funcionando el hígado para saber si tiene alguna patología, un proceso inflamatorio o cualquier problema. Y bueno, vamos a ver los valores normales de la TGP, está de 4 a 36 unidades por litro y la TGO de 10 a 40 unidades por litro. Si tenemos niveles elevados de estas, nos van a indicar que puede ser una cirrosis hepática, una sobredosis por medicamentos, algún proceso infeccioso, una hepatitis viral. También puede ser por tumores hepáticos, una hepatopatía alcohólica o por obstrucción de conductos biliares. Ambas, en general, van a indicarlo el daño tisular o una necrosis tisular. En lo que es la deshidrogenasa láctica, va a ser una enzima que está en el citoplasma de los hepatocitos, y van a existir 5 isenzimas, ¿no? La deshidrogenasa láctica de la 1 a la 5. Lo que es la 5 es la que se va a encontrar en el hígado y en el músculo esquelético. Esta deshidrogenasa láctica no va a ser muy específica porque se va a encontrar en varios tejidos, ¿no? Pero puede ser una prueba útil si se combina con otras pruebas hepáticas, como vamos a ver después. A veces una cantidad elevada de deshidrogenasa láctica nos puede indicar daño en tejidos o también la presencia de algún tipo de cáncer. Sus valores normales van a ir de 50 a 150 unidades por litro y como dije, valores aumentados pueden indicarme una hepatitis, cirrosis, cáncer o una ictericia obstructiva. Siguiente, por favor. También vamos a tener lo que es la fosfatasa alcalina. Sus valores normales van de 44 a 147 unidades por litro. Esta se va a encontrar presente en varios tejidos, puede ser hígado, hueso, riñón, intestino, placenta. Pero en el hígado se va a encontrar en lo que es en la superficie canalicular y por tanto va a ser un marcador de disfunción biliar. Sus valores se pueden aumentar hasta 10 veces cuando hay una obstrucción de las vías biliares o algún proceso infeccioso. Bueno, esta enzima también se va a encontrar aumentada en lo que es el tercer trimestre de embarazo y también en lo que es la cirrosis. En el individuo, una persona normal, la mayor parte de esta enzima va a estar compuesta, va a provenir del hígado y también del hueso. También vamos a tener lo que es la gamma-glutamitransferasa. Ahora, cuando la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitransferasa están elevadas al mismo tiempo, entonces nosotros tenemos que pensar en un daño hepatocelular. Después de que excluimos una enfermedad ósea, la elevación de fosfatasa alcalina nos sugiere una obstrucción de vías biliares.
En lo que es la gamma-glutamitransferasa, sus valores normales van de 5 a 40. Esta va a regular el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares, y su medición con la fosfatasa alcalina me va a poder orientar hacia un diagnóstico. Si va a estar sus valores aumentados, nos puede indicar un daño en vías biliares, una hepatitis, cirrosis o necrosis hepática. Bueno, entonces los niveles elevados de las enzimas que hemos visto, ¿no? Como la TGO, TGP, fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitransferasa, nos van a indicar alteraciones, ya sea a nivel de las células hepáticas o de los conductos biliares. Siguiente, por favor. Bien. Sabemos que la bilirrubina es el principal metabolito del grupo hemo, de la hemoglobina, mioglobina y los citocromos. Diariamente se producen alrededor de 250 a 300 miligramos de bilirrubina. 85% es como resultado de la destrucción de eritrocitos viejos. La mayoría de la bilirrubina es transportada unida a la albúmina y nos referimos a ella como la directa o conjugada, y solo una pequeña fracción circula libre, que es la bilirrubina indirecta o no conjugada, como ya se mencionó. Los valores de bilirrubina total normal va entre 1 a 1,2 miligramos por decilitro y se hace clínicamente manifiesta cuando el nivel alcanza los 3 miligramos por decilitro, y muchas veces es el primer signo de hepatopatía. La bilirrubina indirecta, que va de 0 a 1 miligramo por decilitro, y la bilirrubina directa o conjugada de 0 a 0,3 miligramos por decilitro, fracción que corresponde a menos del 20% de la bilirrubina total. Un aumento de la bilirrubina directa o de la fracción no conjugada rara vez se debe a una hepatopatía. Un incremento puede observarse sobre todo en trastornos hemolíticos y en algunas enfermedades genéticas como los síndromes de Gilbert y Crigler-Najjar. En cambio, los valores elevados de bilirrubina directa o conjugada casi siempre implican una enfermedad hepática o de las vías biliares. Puede ser por defectos familiares de excreción hepática como el síndrome de Dubin-Johnson y de Rotor, enfermedad hepatocelular, la hepatitis y cirrosis, colestasis intrahepática por fármacos del embarazo u otros, y una obstrucción biliar por cálculos, estenosis, colangitis o tumores. Los valores disminuidos pueden ser por amiloidosis, insuficiencia renal, anemia ferropénica y aplásica. Si bien el grado de incremento de bilirrubina sérica no se ha valorado de manera crítica como indicador pronóstico, es importante en diversas enfermedades. Por ejemplo, en la hepatitis viral, entre más alta es la bilirrubina sérica, mayor es el daño hepatocelular. También guarda relación con un desenlace sombrío en la hepatitis alcohólica. Siguiente, por favor. Tenemos a las proteínas totales, que van de 6 a 8 gramos por decilitro, y dentro de ellas tenemos a la albúmina, la cual es sintetizada dentro del hígado y por tanto nos proporciona una medición de la función de los hepatocitos. Cuando hay una enfermedad que afecta a la célula hepática, el hepatocito pierde su capacidad para sintetizar albúmina, cuyo nivel sérico disminuye mucho. Sin embargo, puesto que la albúmina tiene una vida media de 10 a 18 días, la afectación severa de la síntesis hepática de albúmina no se puede reconocer hasta transcurrido ese tiempo. Sus valores normales van de 3,2 a 4,5 gramos por decilitro. El incremento de este puede ser por deshidratación, insuficiencia cardíaca, neoplasias, procesos inflamatorios e infecciosos. La hipoalbuminemia es más frecuente en trastornos hepáticos crónicos, como es la cirrosis, y por lo general nos va a reflejar lesión hepática grave y descenso de la síntesis de albúmina. La excepción la constituyen los pacientes con ascitis, en quienes la síntesis puede ser normal o incluso puede incrementarse, pero los valores son bajos porque hay un incremento del volumen de distribución. Sin embargo, la hipoalbuminemia no es específica de una hepatopatía y puede producirse en la desnutrición proteica de cualquier causa, en enteropatías con pérdida de proteínas, el síndrome nefrótico e infecciones crónicas que se encuentran asociadas a incrementos prolongados de interleucina 1 o de factor de necrosis tumoral en suero, quienes inhiben la síntesis de albúmina. También tenemos a las globulinas séricas, cuyos valores normales son entre 2,3 a 3,5 gramos por decilitro.
Estas globulinas son un grupo de proteínas formadas por globulinas gamma y monoglobulinas producidas por linfocitos B, y por las globulinas alfa y beta, las cuales son producidas sobre todo en los hepatocitos. Los valores normales de alfa 1 globulinas van de 0,2 a 0,4, de alfa 2 globulinas de 0,5 a 0,9, beta globulinas de 0,6 a 1,1 y las gamma globulinas de 0,7 a 1,7. En el caso de este último mencionada, es decir, las gamma globulinas, se encuentran altas en hepatopatías crónicas, como puede ser la hepatitis crónica y la cirrosis. En esta, el incremento de la concentración sérica de la globulina gamma se debe a que hay un aumento de la síntesis de anticuerpos, algunos de los cuales están dirigidos contra las bacterias intestinales. Esto se debe a que en el hígado cirrótico hay una incapacidad de eliminar antígenos bacterianos que normalmente llegan al hígado por la circulación hepática. Bien, debemos tener en cuenta la relación albúmina-globulina. En condiciones normales la albúmina es mayor que la globulina, pero hay casos en los que esta relación se puede invertir. Por ejemplo, en enfermedad hepática crónica, la albúmina es baja, la globulina alta y las proteínas totales son normales. En estos casos, el hígado no puede producir albúmina, pero la globulina es sintetizada adecuadamente en el sistema reticuloendotelial. El nivel de albúmina es bajo, pero la cifra de proteínas totales se mantiene normal debido al aumento de globulinas. Siguiente, por favor. Con excepción del factor 8, que es producido por las células endoteliales vasculares, los factores de la coagulación sanguínea se elaboran de manera exclusiva en los hepatocitos y sus semividas séricas son más cortas que las de la albúmina, pues oscilan entre 6 horas para el factor 7 y 5 días para el fibrinógeno. Debido a que hay este rápido recambio, la determinación de los factores de coagulación es la mejor técnica para medir la función de la síntesis hepática y nos ayuda tanto a establecer el diagnóstico como para determinar también el pronóstico. El tiempo de protrombina es de 11 a 13 segundos. Puede haber un aumento en el caso de la hepatitis y en cirrosis, al igual que en los trastornos con déficit de vitamina K, como es el caso de la ictericia obstructiva o la mala absorción. En la hepatitis viral aguda y en otras hepatopatías agudas y crónicas, una prolongación del tiempo de protrombina mayor a 5 segundos por encima del control y que no se corrige con administración de vitamina K es un signo de mal pronóstico. Debe notarse que el tiempo de protrombina también puede estar elevada por la warfarina, el bolo de heparina, la coagulación intravascular diseminada y por la hipotermia. Eso sería todo, gracias. ¿Alguna pregunta para los expositores? La persona que ha expuesto la parte de síndrome ictérico prehepático no ha mencionado cómo es el laboratorio en esta entidad. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es el laboratorio? Creo que Nayeli es la que ha hecho, ¿no? Nayeli creo que es la que ha hecho esa parte. No, doctor. Yo hice pruebas hepáticas. ¿Quién ha hecho? Carolina, creo. Carolina. No, doctor, yo he hecho metabolismo de la bilirrubina. ¿Quién ha hecho síndrome ictérico prehepático? Rosángela. No, doctor, yo hice síndrome gástrico. ¿Quién Doctor, ha hecho síndrome? Ah, el síndrome ictérico prehepático es para el día de mañana. perdón, sí, tienes razón. Listo, sí, tienes razón. Bueno, entonces ahí falta también dentro de las pruebas de función hepática, aparte en la parte hematológica, también tenemos que pedir hemoglobina, hematocrito, tiempo de protrombina, plaquetas y tiempo parcial de tromboplastina.
que como vamos a ver mañana, también nos va a poder ayudar en el diagnóstico, sobre todo en la coagulación, ¿ya? Y en las de reacción bioquímica, bueno, también ha mencionado todo lo que es bilirrubinas. Se pide bilirrubinas totales y fraccionadas. Entonces el técnico va a ser la totalidad de las dos por la suma de ambas y después individualmente también dosa la directa y la indirecta. Cuando están aumentadas las bilirrubinas, se llama hiperbilirrubinemia y se pone el apellido directa o indirecta. Las transaminasas, estas aumentan cuando hay daño hepático o hay necrosis tisular, que como vamos a ver también en la hepatitis viral que daña el hepatocito y en la cirrosis que hay degeneración, también se daña. Entonces aumentan. Hay un cuadro también ahí que vamos a ver luego, ya que en eso ya en la parte en la tercera clase el miércoles, hay una entidad también que se llama NASH, esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, ahí también tenemos que ver fosfatasa alcalina, que existe en el hueso y aumenta también problemas de obstrucción. También podemos emplear la gamma-glutamil transpeptidasa, que también aumenta cuando hay colestasis. La 5-nucleotidasa ya no se emplea ya, es muy antigua. Y por último tenemos las proteínas totales y fraccionadas, o sea, tiene que sumar ahí la albúmina y globulina y la relación albúmino-globulina. Como dijo, en la cirrosis, por ejemplo, hay una inversión de esta relación. Algunos agregan a estas pruebas de función hepática también el colesterol total y fraccionado, o sea, al HDL y el LDL. También hay una relación ahí, HDL con LDL. El HDL es el colesterol bueno y el LDL que es el malo. También algunos ponen los triglicéridos. Entonces todo esto conforma las pruebas de función hepática. Y a eso agregado también a otro examen auxiliar que es en primer lugar el más simple, que es la ecografía. Ya si quiere más avanzado ya se hace pues, pero hay que empezar siempre por lo más simple. Ecografía, luego ya se podría pedir tomografía o resonancia, todo eso. ¿Alguna otra pregunta más para los alumnos? Entonces mañana continuamos. Entonces Rodrigo, tú eres el delegado, ¿no? Así es, sí, doctor. Ya, entonces mañana a las 9, si es que no hay algún impedimento, si no hay nada, yo te llamo, ¿ya? Ok, doctor, no hay problema. A las 9, ¿ya? Entonces, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.